Arrancamos con las primeras, Santi. La primera es quizá la tríada más famosa. Me las imagino. Las voy a juntar, Sí, pero estamos hablando de El secreto de sus ojos, sí. La historia oficial. Bien. Las dos tienen algo en común, que es que se llevaron estatuilla dorada, aquella Sí. estatuilla dorada por la cual la mayoría de la gente sueña. Acá en esta columna generalmente no, pero le da cierto grado de importancia popular, por lo menos. Y voy a sumar a esa tríada una que yo sé cuál es la que tendría que ir, pero la voy a correr un poquito para A hablar de una ver, más nueva. a ver. Después la vamos a nombrar la que tendría que ir, que es Argentina 1985. Exacto. Porque Sí. tengo entendido que también, al ser la más nueva, es la que, por lo menos en los últimos tiempos, se llevó una gran parte de la discusión sobre el tema, ¿no? Quizá cae Argentina 1985 en una época justa, vamos a decir, siempre es una época justa para esto, pero hay momentos en los cuales interesa más reflotar el tema, Ujú. porque en la actualidad esa que le puede llegar a tocar a dicha película se ponen en juego, ¿no? O se cuestionan, como es lo que nos está pasando ahora, ¿no? No solamente se cuestionan, sino que se cuestionan desde el mismo Estado. Ujú. Recuerden que eh, nuestro gobierno, el que nos gobierna, generalmente no, digo, iba a decir generalmente como si a veces no lo hiciera, pero siempre antes de la fecha del 24 de marzo suben algún que otro videíto para ganarle de mano a la fecha y Ujú. plantear la idea de la verdad completa, qué sé yo, esas cosas que suelen abregar este tipo de gente, ¿no? Con la idea y la búsqueda obvia de bajarle un poco la importancia a la fecha del 24, ¿no? Y creo que Argentina 1985 cayó en ese momento porque había un interés, como decíamos, del gobierno de turno de bajarle la importancia quizás o eso, abrir tanto el espectro de la conversación que para que se diluya. Lo que para mí logra Argentina en 1985 es justamente traer una película, en el sentido estricto de la palabra, súper interesante Ujú. para poder volver o una vez más a ese momento histórico, ¿no? Estamos hablando de que justamente el título lo dice, es una película que va a estar ambientada posterior a lo que fue la dictadura, pero el tema es el mismo porque va a ser sobre los juicios, Sí. justamente. Sí, es un hecho Sí, incluso que tomó trascendencia a niveles ya internacionales, sí, por lo que significaba eso, lo que exactamente. significó. Lo inédito que era. Claro. Entonces, y bueno, también entender que es una película del año 2021, 2022, 22, 2022, 2022, 2022, 2022. Sí, 2022. sí, sí. Salió, es una de las, creo que me atrevería a decir, la última así Sí, 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 importante sí. que toca el tema de esa Sí, sí, sí. manera, que tomó tanta relevancia también. Bueno, justamente también por las apariciones de Darín y Sí. este otro Peter Y Lanzani, Peter que Lanzani. estaban también bastante en boga en ese momento ambos. Bueno, Sí, Darín de sí, siempre, de pero bueno, siempre. Lanzani también estaba bastante en boga en ese momento. Pero sí, son dos actores populares, Ujú. conocidos. El director, nos lo dijimos, es Santiago Mitre, gran director, uno de los grandes, vamos a decir, del cine argentino actual, uno de ese top 5 de los que están ahora. Y escrita por Mariano Ginás, uno también de los grandes directores del cine argentino, que en este caso hace de guionista. Una película súper interesante, como decía, en el sentido de la acción de hacer cine, en el sentido de que va a ser un drama judicial, es una especie de subgénero esto, no deja de ser un drama, con, con licencias, vamos a decir, con ciertos momentos que le permiten bajar un poco la gravedad o la crudeza de lo que estamos mostrando para poder centrarse un poco en el proceso Ujú. de armar el juicio, ¿no? Ujú. En el cual no digo que va a haber chistes, pero el tono se permite no estar siempre tan condensado, tan denso, para que no se haga tan hasta eso, no sé, solemne, ¿cuál sería la palabra? Al momento de cargarla mucho con eso, ¿no? Y me parece que logra mantener un equilibrio entre lo que quiere decir y cómo decirlo, de una forma bastante popular, porque es una película, como decíamos, muy mirable, no es de estas que uno tiene que
ser un súper cinéfilo para poder disfrutarla. Me parece que es una película que está apuntada al gran público y lo logra, ¿no? Es una película que, como decimos, si bien logra tener esos momentos un poco más ligeros, también tiene momentos súper, súper Sí, sí. profundos y todo el que la vio recordará más o menos cuál. Cierto testimonio quizás, ahí está Laura Paredes dándolo todo. La verdad Sí, que son tremendo. momentos que han quedado en el recuerdo, por lo menos el mío, de haber agradecido de poderlo haber visto en salas también, porque bueno, hay muchas de las que vamos a hablar que al ser un poco más olds, no tuve la oportunidad de hacerlo y este sí fue un evento. Para mí fue un evento haberlo visto ahí, no solamente haberlo visto, sino haberlo visto Es en una película familia. larga también, Es ¿eh? larga, sí, no me acordaba cuánto, 140, bueno, sí, 2 horas 20. Está ahí en el estándar de lo que más o menos, con grandes interpretaciones, gran puesta en escena, increíble. Es una de esas que fue, bueno, muy aplaudida en todos los festivales. No sé si tuvo el preestreno, creo que en Cannes o en Venecia, siempre se me confunden ambos, pero eso está para ver en Max, si no me equivoco. No tengo acá la página que dice qué streaming la representa, pero también la tienen Amazon Prime dice. Prime, ¿no? Y Sí. claro, porque era una coproducción de Amazon Prime. Pero, como decimos, también tiene la opción gratuita de nuestro amigo David. Eh, la otra de la triada, como he dicho, El secreto de sus ojos, la hemos hablado bastante ya hace muy poco, pero bueno, no hay mucho más quizá que agregar a lo que todos conocen. Es una de esas. Es una quizá en el área, así como dijimos que era un drama judicial Argentina en 1985, esta quizá es un thriller. Es una especie de búsqueda de la verdad, pero en el sentido estricto de quizá descubrir a algún tipo de asesino, a algún tipo de culpable, porque bueno, viene de la mano de el gran Juan José Campanella, Campanella que ya también hemos dicho alguna que otra vez de nuestras diferencias ideológicas que no le quitan su gran hacer como director bueno, ya tiene varias, ¿no? Pensemos en Luna de Avellaneda, en mismo Amor a la misma Igual lluvia. podríamos decir Sí. que es la película más comprometida políticamente de Campanella, esta. Sí, no vi la última, pero estoy casi seguro de que no es el caso. ¿Cuál es la última de...? Esta que hizo pero salió hace un mes, la de Parque Lezama se llama. Parque Lezama. Ah, No lo vi, está en Netflix. no creo que esté muy Pero no comprometida creo, con ¿no? Porque no. son dos sujetos. Brandoni con... Ya cuando ya lo metes a Brandoni ya... La sinopsis es un viejo de derecha y un viejo de izquierda se juntan a tomar mate Ah, y pasan cosas. y pasan cosas. Y hablan, digamos. Sí. Sí, no creo que lo sea. Sí, para mí sí, y eso, y con la ideología misma de él, ¿no? Estamos diciendo que él siempre tiene un punto de vista, en términos generales, republicano, que defiende a ultranza en esta película, sin dejar de lado las propias críticas que tiene a ese sistema fallido, vamos a decir, que él consideraba en términos de la inoperancia o la burocracia judicial, ¿no? Más allá de esa búsqueda, que la tiene y a mí me interesa, en el sentido de la capacidad que tiene para entretener, el sentido básico de una película, es increíble. La verdad que logra construir buenos personajes, escenas especialmente. Logra construir escenas memorables también, así como dijimos en Argentina en 1985, quizá con un poco más de biribiri, con un poco Sí. más de movimiento, con un poco más de acción, un poco más de epicidad. eh, pero igual de funcionales, vamos a decir. Hay dos o Ah, tres que son mágicas. sí, sí. Sí, Hay creo que dos sí, puntos fundamentales en los que yo dije, uff, sí, qué bien hecha que está esta película. Primero, recalcar esa escena de cámara continua sí, en la cancha. en la En la cancha. cancha, Sí, sí, que sí. Sí, aclamada y conocidísima. Que bueno, alguna vez hablamos sobre esto, de cómo sí, se habrá hecho eso, cómo se hizo. Vos hablabas un poco de estos cambios de cámara sí, que no sí, se sí. noten. Y la verdad que está No, muy bien increíble. Sí, hecho, sí, porque sí. la cámara arranca, Sí, en una toma aérea y llega hasta la grada, digamos. claro, Llega es hasta. increíble. Sí, sí, sí. En una época donde me parece que los drones todavía no estaban tan en No, boga. no, no, no. ¿Viste? Y Sí, después, bueno, un guiño también porque convengamos que esta película está ambientada en una época anterior claro. a lo que fue el golpe cívico-militar. Entonces, eh,
también toca un poquitito, hay una escena que yo siempre Sí. recuerdo que uno de los jueces les dice, y si esto les parece un quilombo, no se imaginan lo que se va a venir. Porque la Argentina que se viene no se estudió ningún Sí, sí, manual, así les sí, sí, dice, sí, ¿viste? sí. Como que ya ahí te está tirando un poquitito, que es una data súper importante, Sí. es pequeño, pero al mismo tiempo vos decís, mirá qué importante, ¿no? Porque te está diciendo ahí, ya sabían. No, eso. Y lo interesante es también a veces cómo la película, las películas que vamos a hablar ahora, muchas veces ya tienen en cuenta que vos sabés que fue la dictadura. Sí, ¿No? Entonces muchas veces se están hablando entre sí los personajes y muchas veces te están hablando claro. a vos sujeto que estás viendo hablar, ¿no? Entonces mucho de esto, de, de lo que se dice sin que todavía suceda, o lo que está fuera de campo, vamos a decir, juega con la idea de que vos sabés lo que fue la dictadura, ¿no? Ujú. Entonces me parece que, así como decir que esta película tiene varios saltos temporales, eh, siempre está rondando, bueno, de hecho, uno de los implicados, no quiero spoilear, bueno, calculo que la vio la gran mayoría de la Sí, gente, ¿no? pero Pero bueno, no. uno de los máximos implicados estaba metido en el proceso, ¿no? Entonces, es eso, como decís, ante una película que hay que seguirla recordando porque hay que verla, y esto quizá nosotros decimos, ya lo vio todo el mundo y quizá el efecto Nueva Reina que le empezamos a decir ahora, y hay algún joven, alguien que no la vio, y quizá esta es la más para ver, se me ocurre, para un público joven de hoy, ¿no? Público que siempre decimos quizá le cuesta ver a una película, sentarse de una sentada a ver algo tan largo o le falta algún tipo de estímulo, me parece que esta es una buena puerta de entrada para ese tipo de público, ¿no? Sí. Y una cosa loca de esta película es que, obviamente, como nunca se quieren quedar afuera, los Yankees le hicieron un remake Ah, ¿sabes qué? a Esa es esta. una de mis cuentas pendientes que no la vi. O sea, en un momento dije, ¿para qué la voy a ver? Y ahora la vería. Es Sí, el sí. Secret in the Eyes. Está Julia In the Roberts, Eyes. Julia Roberts Secret in the Eyes. o Sandra Del Bullock. 2015. A ver, ya te digo, ¿no? Protagonizada por Julia Roberts, Julia Roberts. Nicole Kidman y Ah, el imposible decir el nombre sí, de este actor. Chiwetel. Chiwetel Chiwetel y Ejiofor. Jofor. Sí, un actor Perdón, también. Ahí. Chiwetel, pero no sé. Perdón. La verdad que no sé. Terrible también. Bueno, está la de Nueve Reinas también. Algún día tengo que hacer especial pelis yankees que compraron los derechos de pelis argentinas. Qué bárbaro. Hay varias. No se quieren quedar afuera de nada estos muchachos. Pero Sí, sí, bueno, sí, ¿qué sí. va a hacer? Nada. Tercera, Santi, de esta, Diga, decimos, tríada de las fundamentales. La historia oficial. la historia oficial también ganadora del Oscar. La primera ganadora de Oscar de Argentina, dirigida por Luis Puenzo, del año 1985. También, y esta tengan en cuenta justamente el año, porque es importante, muy fresca, ¿no? Con el tema. Estaba hablando de un momento en el cual ya se había vuelto a la democracia, pero todavía estaba toda la cuestión muy fresca, muy nueva, ¿no? De Sí, lo que había pasado, 1985 también fue el año claro, del juicio. del juicio. Justamente. Entonces había. eh, Pasaban cosas que todavía no se habían cerrado. O sea, hay cosas que no se han cerrado hoy. Imagínense en el 85 cómo estaba ese tema. La cual nos va a contar la historia de una profesora, la gran Norma Leandro, que una profesora de historia, que lo interesante es ver cómo ella, en el proceso de descubrir, de enterarse de cosas, básicamente, y descubrir la verdad, empieza a tener en cuenta justamente cuestiones que no había tenido en cuenta en ese momento. Ella es de una clase media alta, el marido, entendemos que está metido de alguna forma, o estuvo metido en algún momento, desde la parte privada, con lo que fue el proceso de la dictadura, pero están en un momento en el cual ella, lo interesante es ver al principio cómo intenta abordar la historia como materia, como eso, asignatura, desde un punto de vista un poco laxo, vamos a decir, de los eventos, un poco de escuchar las dos campanas, no digo, porque para mí hasta escuchar las dos campanas sería hasta interesante para que, bueno, lean lo que decían sobre esto y les voy a explicar por qué se decía, ¿no? En el sentido de quizá tocar la superficie de la cuestión y como ella, a raíz de que empieza a recibir testimonios de gente conocida que había estado en el exilio, Ujú. empieza a darse cuenta de que habían estado pasando cosas de verdad, las cosas que se sospechaban y las cosas que se decían, y empieza a ya tenerlas un poco más en cuenta a raíz de que empieza a sospechar que su propia hija adoptada puede ser hija de desaparecidos.
A partir de ahí empieza a ponerse más tensa la relación con su marido y el proceso este de búsqueda de la verdad que ella inicia. Es una película increíble en el sentido este de... es de es las que veíamos en el colegio, quizá porque es súper didáctica. Es súper didáctica porque justamente toca los temas que fueron importantes en ese momento en formato película, en un proceso bastante prolijo. Digo, bastante prolijo es bajarle el precio, digo, es muy prolijo. Sí, En cuestiones de que toca mucho, pero lo ordena en una narrativa de una forma que no se siente que, bueno, ahora tenemos que hablar de la expropiación ilegal de niños y ahora tenemos que hablar de esto, sino que lo hila muy bien para que uno vaya junto con ella en el proceso del descubrimiento. Me parece que a los que ya teníamos una base histórica, una base de dónde partir, es interesante, pero también se me ocurre que por eso debe ser interesante verlo en los colegios, como es para una mente fresca, ¿no? A una mente que todavía no llegó a estos temas, que se le cuente a través de la ficción, que siempre lo decimos acá, es súper importante el uso de la ficción para estos temas, para cualquier tipo de tema, pero especialmente los importantes, y cómo puede llegar a funcionar, ¿no? Para alguien que no conocía nada sobre la cuestión. Me parece que es de esas también muy didácticas en ese sentido, ¿no? sí, que aborda también el tema desde una visión que antes no se había abordado, Sí, que es desde esa gente que, eso, que pensaba, creía que no pasaba nada, sí, que sí, sí, realmente sí. no pasaba nada. Sí, sí, que eso, Y quizá se escuchaba alguna cuestión, qué sé yo, pero siempre era, no, no es tan así, o no lo están exagerando, o bueno, hubo excesos. Bueno, bueno, esta película, una de las cosas que siempre me hizo acordar y la linkeaba mucho con la frase de la canción de Charlie, de los dinosaurios. En un momento, uno de los versos dice, imaginen a los dinosaurios en la cama, sí, que también intentaba como aludir a eso. Imagínate sí, estar dentro, implicado en esa historia. ¿Qué harías vos? sí, Bueno, sí, ahí sí, está la historia de Norma Leandro que se encuentra con esta situación y sí, dice, sí, sí, pucha, a ver, ¿qué sí. onda? No solamente con el horror, sino, como decir, con los colaboradores. Claro. Porque estamos diciendo que esta película está ambientada posterior y que está hecha efectivamente en Ujú. posterior, o sea, está ambientada en más o menos el mismo tiempo. Y como ahí uno empieza a darse cuenta de esas cosas, de cómo, bueno, cómo se dio este proceso sin la complicidad de los privados, de los mismos, de la misma gente que uno conocía, ¿no? De las mismas familias que Ujú. frecuentaba, que sabían y callaban. Muy Mira, te, interesante. te tiro un Sí, dato antes de un paréntesis. La sí, historia oficial ganó el Oscar a la mejor película extranjera sí. justamente el 24 de marzo de Bien. 1986. Mirá, Un hito histórico porque justo se dio con el 10º aniversario del inicio muy del loco. golpe de Estado. No, No pero tenía ese justo, dato, justo, mira. ese, justo ese día, lo acabo de ver. Siempre es en marzo los Oscars, así que claro, tiene 24 de sentido. Sí, marzo sí, sí. del 86, la historia oficial ganaba el primer Oscar para el país argentino, Mira. para el cine argentino. Excelente. Pasamos a dos más. Bueno, vamos a igual mencionar esta que decía que para mí es la que tendría que estar en la tríada, pero que tengo entendido que quizás es la menos conocida. Yo la he visto en el colegio, pero me Ujú. parece que hoy en día no sé si la estarán pasando. Es La Noche de los Lápices, Ajá. de Héctor Olivera. La vi hace poco porque la quería refrescar, porque justamente la última experiencia que había tenido había sido en una aula de colegio con Sí, sí. mucho calor y con poco interés, vamos a ser francos, porque uno cuando es adolescente quizá no está al 100% para prestar atención a todos los temas que intenta cubrir esta película y es increíble. Esta Ujú. también, repito, como todas las que estamos mencionando, la pueden ver en Inforeal de Cine y quizás en YouTube, búsquenla, porque estas son películas que generalmente están más fácil para encontrar, al no ser tan nuevas. Como decimos, es una película que es quizá una de las más crudas, de estas de las que Sí, hablamos sin dudas hasta eso te iba a ahora, decir, sí. de las más crudas, en la cual va a contar el evento de la Noche de los Lápices, en la cual un grupo de estudiantes de La Plata son secuestrados en medio de la noche y son llevados a un centro clandestino de detención. Lo que vamos a ver nosotros como espectadores es un poquito de la previa, que eso me gustó y era lo que menos me acordaba yo como espectador, que es ver cómo ellos llegan a ese momento Ujú. en el cual están en un principio luchando por el boleto estudiantil, algo que hoy ya damos un poco por hecho, y cómo se construye esa idea de la juventud que estaba luchando por causas nobles
que también, entendiendo el año, esta es del 86, y hoy ni hablar, siempre se puso en duda, ¿no? Son cuestiones en las cuales decían, bueno, pero eran todos guerrilleros entrenados por guevaristas traídos de Cuba, los que estaban en conflicto con los militares. Y acá te muestran que no, que eran adolescentes. O sea, Sí. sorprende. Tenían entre 16 y 17 años, Imagínense 14 y 17 años. uno mismo con 16 años haciendo estas cuestiones y suena irreal, pero sucedía, porque había una implicancia diferente con el mundo que nos rodeaba en términos políticos en ese momento y eso ayudaba a cambiar las cosas. Justamente los centros de estudiantes tenían una función concreta más que armar una presentación de un buzo, se me ocurre, no Mira, sé qué es lo que hacen ahora. El más grande Sí, de las chicas y chicos secuestrados tenía 19 años. claro. Imagínate. Increíble, o sea, uno cuando ya entra en ese tono y uno ya adulto empieza a ver este tipo de cine con esa información, vamos a decir, con esa nueva balanza de ver las cosas, es una cosa que gana en gravedad y gana. También como película es una muy buena película, digo, más allá del tema, porque eso también hay mucho de lo que se discute siempre de, bueno, de los retractores estoy hablando, ¿no? Basta de películas de la dictadura si después no las ve nadie o qué sé yo, son temas que no interesan. Digo, se puede hacer una película, vamos a decir en términos de, como dijimos antes, de puros de entretener. Suena fuerte decirlo con una película que va a tocar temas tan fuertes, pero uno se puede entretener con temas igual de graves, igual de laxos o igual de alegres, ¿no? No Ujú. tiene nada que ver la connotación que vos les des, sino es la capacidad de la película de mantener tu atención. Esta película lo logra y es muy interesante eso, ¿no? Ver un mundo que ya no existe, básicamente, ver un mundo que nos han quitado, que nos empezó a quitarse quizá en este momento y que luego en las continuas operaciones mediáticas o políticas que nos han interferido la vida, nos han hecho creer que esto no era normal. Y en algún momento no lo era. Digamos, había gente que le interesaba cambiar el mundo. Estos eran uno de ellos. Increíble película. Esta también es de esas que hay que ver. Voy a ir acelerando, Sandy, porque hay un par que no me quiero dejar afuera Dale. y nos alargamos bastantes Y con las. sí, es que Sí. es un tema bastante amplio Voy a para unir tocar. dos que son muy diferentes, vamos a decir, en su ejecución, pero que también tienen una implicancia, vamos a decir, son un poco más conocidas, a mi entender, bajando un poco el nivel de esta de las más conocidas a las quizá las más ocultas. Kamchatka, una película que yo particularmente no recordaba tan bien, entonces también quería volver a verla, porque si esta sí la había visto muy de chico, con Darin. Eh, linda linda peli de Marcelo Piñero, también otro de los grandes directores. Casi todas las que estamos diciendo acá son todas de la mano de esos grandes directores de cine argentino en diferentes etapas de nuestra historia, pero esta es del 2002, Ujú. otra vez Darín. Esta es la más, quizá la más drama, en el sentido, es medio coming of age también, nos va a contar la historia de un chico, de un niño que con su familia tiene que un día para el otro irse de la casa porque, lo que todos sospechamos, la policía militar o los militares están buscándolos, ¿no? Entonces tienen que cambiar su identidad e irse a vivir a otro lado. Ahí van a empezar a pasar cosas y lo interesante de la película y lo diferente va a ser que todo lo que pase va a ser a través de los ojos del niño, ¿no? Ujú. Y cómo un niño vive todo ese momento crítico a través de, bueno, de eso, de lo que más o menos se pueden imaginar, ¿no? De estar oculto, de mentir, de empezar a mentir, de empezar a entender también sobre esta crueldad humana que está en ese momento y la cómo los padres intentan protegerlos, a él y a su hermano, que es un poco más chiquito, de esa situación. Es una linda peli, una de esas, esta cortita creo que dura 1 hora y 40, Sí, de sí, esas aproximadamente. Sí, que 1 hora 46. me gustó mucho, me gustó mucho. Una más, Santi, esta es Crónica de una fuga. Crónica de una Crónica de una fuga. fuga. Estaba Ah, ya sé. pensando de qué Sí. año es, pero lo tengo acá. Lo tengo acá, el machete 2006, de Adrián Caetano. Eh,
esto lo hemos nombrado varias veces, Este es recuerden Cayetano, con De la Serna, ¿no? es con Rodrigo de la Serna, Con De la exactamente Serna. protagonizándola. Me cae bien De la Serna. Creo que es Sí, uno de mis actores favoritos a nivel. sí, sí, Ah, junto sí. con Esbaraglia, quizás está Esbaraglia en La Noche de los Lápices. Sí, Muy niño, muy muy niño. niño, me Sí, faltó sí. decirle eso. Sí, cae bien por ahora Rodrigo. Este, como decimos, es de Caetano, uno de los grandes directores del nuevo cine argentino. Quizás su película más eh, conocida es su coproducción con Estañaro, Pisa y Refaso, película que más o menos funda el nuevo cine argentino, entonces de ahí su importancia. Mi favorita, Bolivia, de él, increíble. Digo, aparte, si quieren ver algo de Caetano, pueden ir por ese lado. Pero acá nos trae un relato de una fuga, justamente, un grupo de futbolistas que son secuestrados. Creo que era arquero, Rodrigo de la Sí, Serna. era arquero. Esta Eh, también es cruda, ¿eh? sí, Esta es cruda. esta Sí. es dura, porque mucho de lo que se va a tratar es sobre este grupo de futbolistas que son secuestrados y son llevados a una casa, una mansión, le dicen, que es una casa, digo, medio abandonada, ¿no? Una casa ahí alejada, para torturarlos, básicamente. Entonces, mucho sobre eso, la película, ¿no? Sobre lo mal que la van a pasar ellos. Puede Ujú. ser hasta una especie de peli de terror, por momentos, el cual, bueno, está Echarri, que yo no me acordaba también que estaba Echarri, después sí, me acordé de su personaje, que es muy interesante, es uno de los malos, vamos a decir. Y eso, mucho de lo que se va a hacer es retratar ese particular conjunto de días que van a estar estos sujetos ahí y tienen que primero soportarlo, aprender a soportarlo y luego diseñar la fuga dicha, que está en el título, así que no es spoiler, que van a ejecutar. Es muy interesante, es de ese tipo de pelis, ¿no? También de fugas, de Ujú. como cuando están en una cárcel y están diseñando algún tipo de plan, con todo el contexto este de las torturas, es, como decíamos, un poco más dura, porque hacen especial hincapié en las torturas que recibían, ¿no? Para que justamente uno como espectador también quiera escapar de esa situación, ¿no? Es una cuestión bastante sencilla, pero funcional, ¿no? Para este tipo de películas. Bueno, y Sí, otro guiño también que se da, sí, por ahí esta cultura también poética, el estreno de esta película también fue el 24 de marzo de 2006, claro, a bueno. 30 años del golpe. También se estrenó, así el estreno inicial se estrenó ese día. Bien. Eso ya un poco más buscado, imagino. Sí, es que, bueno, es el día para nosotros, si no hubiera sido feriado, hubiéramos hablado de esto ese día. Obvio. Entonces, es justamente la excusa. Pasamos ya, Santi, y estamos terminando, pero me quedaron las que quería más o menos traer, teniendo en cuenta que entiendo que son las menos conocidas. Eh, una de ellas, la primera se llama Garage Olimpo. Garage Olimpo. Garage Olimpo. Garage Olimpo, del director Marco Beckis, es una película del año 1999. Ujú. Increíble, que también muy similar, vamos a decir, a La Noche de los Lápices, quizás, en la cual hay una joven, una chica que parece ser, entendemos en el principio, que está metida en algún tipo de resistencia armada y muy prontamente cae en detención junto a otras personas más, ¿no? Y lo llevan a un garage, justamente uno de estos, eh, de los cientos de centros clandestinos de detención que había. Era un garage de autos que estaba armado como una especie de prisión a la cual llevaban gente. Lo increíble de la película es también como, bueno, es una de esas, es muy cruda lo que se va a construir, pero también lo interesante que logra construir a los personajes que rodea la cuestión, porque no es solamente centrarse en ella como la víctima, sino también construir la psiquis o el personaje de uno de sus captores. Uno de sus captores es otro de los protagonistas, vamos a decir, que de alguna forma la traiciona y tiene algún tipo de interés amoroso, está enganchado con ella. Entonces, Ujú. mucho lo que vamos a ver es ella estando en una situación horrible de detención y el loco este de como si estuviera en alguna peli de estas de nos conocemos y te voy a enamorar como sea en un lugar espantoso. Es así de loco lo que sucede y es muy bien, está muy bien llevado, muy bien construido para que siempre
lo interesante sea ver cómo ella va a intentar aprovecharse un poco de esa situación para ver si se puede salvar de la Claro. misma, Sí, ¿no? sí. Porque estás viendo que un loco que es tu captor está enamorado de vos, básicamente. Es muy interesante, también de esas durísimas, quizá la más dura de estas que hemos traído para que estén atentos, ¿no? El que quiera verla, para mí es de esas que hay que ver, pero estén preparados. Bien. Prepárense, pero justamente es de las que tengo entendido que no es de las tan conocidas, que sí que hay que verla. Acá la siguiente, Santi, es una que voy a atar a otra, a otra que hemos hablado acá. Es un documental. Ajá. Un documental ficcional. Es un, no sé cómo es el término, un non-fiction, no sé. Es una película que se llama Los Rubios, Los rubios. de Albertina Carri. Esta siempre está, siempre está. Yo sé que quizá acá me salten los cinéfilos. Ah, bueno, pero estás diciendo que Los Rubios no la vio nadie. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, como dijimos al principio, está apuntado a un público que quiere meterse en esta área. Y me parece que sí, quizá es la más rara, en el sentido estricto de no es una película de ficción como las que venimos hablando, sino que es una película que va a estar protagonizada por Albertina Carri. No es específicamente ella, porque es una actriz que hace a Bertina Carri, pero Bertina Carri aparece todo el tiempo en la película, que es una chica que es hija de desaparecidos. O sea, un día al padre y a la madre se los llevaron de la casa, los militares, y ella quiere reconstruir un poco eso, ese momento, y al mismo tiempo hacer una película sobre eso. Entonces lo que vamos a ver es el proceso de hacer la película Ajá. y cómo también ella, y esto es interesante, hace parte esa búsqueda de la ficción. Entonces no sabe bien cómo encararlo el proyecto, en el sentido de, ella tiene un material, tiene un material ahí que quiere revivir, todavía no sabe bien quizá cómo encauzarlo, entonces lo que vamos a ver nosotros es el proceso de eso. Es increíble, increíble porque es de esta que como está basada en hechos reales y en su propia vida, va a intentar mezclar un poco lo universal o los temas generales que todos nos remite la dictadura con lo personal de ella, con su propia vida, con su padre, con su madre. ¿Y ella hace Y de sí misma o hace hay una otra? actriz que hace de ella, Ah, pero mirá. ella aparece todo el tiempo, Ah, porque es mirá. como una rotura de cuarta pared, vamos a decir, no sé, es como que hay momentos Ah, que son ficcionales y otros ahí momentos que va. está ella directamente dándole indicaciones a la actriz, ¿no? Es increíble, también hecho por gente joven. Esto es del año 2003, 2003. horita y media. También eso, muy interesante ver cómo el ejercicio de la memoria requiere un... Esto lo hablamos un poco quizá cuando hablamos de la película del agente secreto, de la película brasilera. Sí. Un ejercicio activo de recuperarla. Justamente, ¿no? Te la van a dar, especialmente en estos casos en los cuales se empecinaron en que no solamente no saber, en no tener la información de lo que sucedió, sino en que después la olvidemos constantemente. Nos han dicho que, bueno, ya está, hablemos de otra cosa. Como dije hace un rato, al respecto del cine argentino, una gran frase armada es dejen de hacer películas de la dictadura como si no, como si hacer películas de dictadura quitara lugar a otros temas, puede hacer las dos. No pasa nada, ¿no? Y esto, como digo, ¿no? Es como el ejercicio de la memoria tiene que ser constante porque no se sabe. Simplemente por eso, hasta que se sepa todo lo que haya que saber. Y quizá cuando sepamos todo lo que haya que saber, quizá hay que seguir por cuestiones de catarsis, cuestiones de lo interesante que puede llegar a ser para alguien a través del arte, recordar o reconstruir algo que está, que no está justamente, algo que no solamente que no está, sino que se fue arrebatado. Es ese tipo de películas. Le quería atar una más que era El silencio de un cuerpo que cae, porque es muy similar. El silencio de un cuerpo que cae es un película. Es un peliculón Sí. que, si se pone a pensar, es más o menos lo que les dije recién también. Es una chica que arranca con una premisa más personal, vamos a decir, de la reconstrucción de la vida de su padre y que está también enmarcado en la época de la dictadura. No quiero spoilear mucho porque creo que hasta la película misma en alguna parte usa un poco el descubrir quién era su padre como una especie de giro, así que no quiero profundizar mucho, pero es un camino de reconstrucción sobre quién fue el padre de esta chica. Agustina Comedi es la directora, que es más o menos similar a lo que hace Albertina Carri en Los Rubios. Y como último, Santi, Sí. último,
la película que yo no había visto, porque todas estas ya de alguna forma u otra ya las había repasado, la película que Agus Moreno vio por primera vez sobre el tema, que es una película nueva, se llama Azor. ¿Cómo se escribe? A-Z-O-R. Ajá, Azor. Azor. Azor es una película increíble que me vas a tener que vos empezar a pasar los datos porque a mí se me acaba de colapsar el Letterboxd. Azor, película. 2024, Uno. 20, no, 2021. 2021. Una película de 1 hora 40. Bien. Y Director, decimos, Andrea Fontana, ¿no? sí, Andrea Fontana. director Andrea Fontana. Exactamente. Película increíble. Esta quería tener algunos minutitos para comentarla porque me parece que es de esas que hay que ver. Porque esta, al ser nueva y al ser una peli, vamos a decir, de ese estilo indie, quizá, digo, estoy seguro que no tuvo estreno en nuestra ciudad y probablemente en nuestra provincia tampoco, que nos va a contar la historia de, también ambientado en la dictadura, pero desde otro punto de vista, el punto de vista de un banquero suizo. Ahí está. Bueno, eso otra que la historia oficial. Sí. ¿Viste? Sí. Justamente, miren cómo el mismo tema vos te puede ayudar o lo podés encarar de diferentes áreas. Estamos hablando de, en algunas, los eventos directos, ¿no? De tortura, de sustracciones, de apropiaciones de niños, digamos, todo lo que más, de vuelos de la muerte, todo lo que siempre hemos sabido. Y cuestiones que quizá no se hablaron tanto, vamos a decir, que es la convivencia con los privados, especialmente con el poder financiero. Porque, como todos sospechamos, este golpe de alguna forma fue financiado por grupos y también alguien se llevó las ganancias. Sí, en el documento que se leyó en la plaza, en la última marcha y en el acto, se hablaba de un golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial, justamente porque para hacer todo esto tenés que tener una bancada económica bastante fuerte. Sí, como todos sospechamos, era un negocio también para algunos. Y esto, lo voy a traer a una escena en Garayo Olimpo, en la cual después de un momento súper crudo, esto me parecía interesante porque es algo que quizá no se retrató mucho en películas, pasa un evento ahí de esos que todos nos imaginamos, y uno de los captores de estos, de los milicos, se lleva una heladera. Agarra una heladera y le dice a otro, yo me voy a llevarme una heladera. Así de lauchas eran, así de ratas eran. Y esta película va a hablar sobre ese tipo de ratismo, pero en niveles internacionales, ¿no? Sí, porque también lo interesante es ver cómo el protagonista que es muy parecido a Manuel Adorni. Ah, mirá vos. Sospechosamente parecido. Y hace de una especie de Manuel Adorni también, vamos a decir, porque es una persona que se hace el gil. Que la gente del casting estuvo bien. Sí, se hace el gil porque tiene cara de gil, pero después terminará descubriendo que es un turbina turbio. Ahí va, mirá. De aquellos, ¿no? Porque justamente va a jugar con eso. Como decíamos, es un loco que es un representante de un banco suizo, de la banca privada suiza, que viene en Argentina durante el proceso de la dictadura a investigar, a continuar el negocio de uno de los representantes que desapareció. Él tenía un representante de acá en el país, uno que lo conocen como Kiss, que nadie sabe dónde está. Nadie se fue, el loco se fue, o lo desaparecieron, y el loco tiene que seguir haciendo los negocios que él venía haciendo. Lo interesante es que nosotros no vamos a saber mucho qué eran esos negocios. Lo interesante es que ya sabemos qué es lo que son. No hace falta que la película esté todo el tiempo diciéndonos qué es lo que estaban haciendo la banca suiza en Argentina y con la gente que se junta, sino que nosotros, al ya saberlo, nos podemos concentrar en que acá es algo interesante lo que hace la película, porque todo el tiempo están hablando, ¿no? Es una película que, como decimos, el loco va a seguir el rastro de este personaje, a ver qué le pasó, y mientras tanto, cerrar los negocios que habían quedado abiertos, ¿no? Y todo el tiempo vamos a estar un poco perdidos, y esto yo le digo a la gente que le empiece a ver que no se desespere, porque es parte temática de la película no entender lo que está pasando, ¿no? Porque todas las sospechas que ustedes tengan sobre lo que está pasando van a ser correctas. Ya sabemos qué es lo que estaban haciendo, entonces no hace falta que la película te lo esté diciendo todo el tiempo, y vamos a ver que hablan como en código, hablan como todo muy escueto, cambian de idioma, porque como decimos ellos son de la banca suiza, entonces hablan mucho en francés en algunos momentos, después hablan en español cuando hay que empezar a darse cuenta en qué momentos hablan en español y en qué momentos hablan en francés y qué es lo que dicen. Siempre todo muy vago, ¿no? Todo muy vago. Y como el loco sospechamos que está queriéndose marcar
una nueva posición en el banco, ¿no? Está como aprovechando esa situación de loco que se fue, a la vez investigar un poquito lo que haga falta, saber por qué se fue, lo que haga falta para su plan y ocupar su lugar, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos a estar ahí como sin saber qué bien qué es lo que está pasando, pero no pasa nada, porque es justamente parte, como decía, temática. Es muy interesante cómo una película logra esta idea de los que se hacían los giles, traducirla a cuestiones formales de la película, ¿no? Porque mucho de lo que va a pasar sobre la dictadura, digamos, sobre los eventos, esto que dijimos recién, por ejemplo, sobre las desapariciones, sobre todo lo cruel que sucede, no se ve en pantalla. Siempre está, como también mencionamos antes, fuera de campo. Fuera de campo es un concepto técnico en el cual son cosas que no estamos viviendo directamente, pero que son traídas a cuento en la película. No es lo que se dejó afuera, sino lo que nosotros podemos percibir por fuera de la imagen, del encuadre, ¿no? Es quizá algún sonido, quizá es lo que se dice sobre lo que sucedió en alguna escena que no llegamos a completar nosotros y no la llegamos a ver. Y apoyado en la idea de que, como decíamos, son cosas que ya todos sabemos que sucedieron, no hace falta mostrarlas y la película va a jugar justamente con esa idea porque estamos hablando de gente que se hace la gila con lo que está pasando. Es Sí, que increíble. al mismo tiempo es funcional también. Exactamente. Porque por Sí, ahí sí. decimos, bueno, pero no sabía, qué sé yo, que esto, que lo otro. Tratamos de justificar la acción de alguien que no se quería meter. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es tal cual, así como decís, Santi, es increíble hasta el mismo desarrollo va a haber explicaciones del por qué, pero siempre eran las que uno había imaginado. No hay, digo, el giro o el gran giro que tiene la película, que es increíble, o sea, es una cosa de locos, es el no giro. Eso es lo increíble, justamente, que logren construir un clímax, llegar a ese clímax tan deseado por cualquier película, y vos ya sabías cuál era. Ya sabías el final antes de que te lo muestren, básicamente. Es increíble. Yo no había visto, Bueno, hace rato que no veía una película tan buena como esta.